Buen día, voy a explicar parte de lo que me fue asignado del proyecto de programación orientada a eventos. A nosotros nos tocó el sistema de gestión de proyectos de construcción. Y acá pueden ver el diagrama de la base de datos, ya con sus tablas como proyecto, usuario, empleado, maquinaria. Y está el detalle de proyecto donde pues, vamos a sacar la mayoría de reportes. Eh, Después de haber creado el diagrama de la base de datos, pues creamos el script, siempre ocupando el gestor de MySQL. Y pueden ver desde acá, desde la creación de su uso hasta la creación de sus tablas, con su respectiva llave primaria y foránea. También le agregamos un par de registros para validar cuando mostremos algunos formularios, por ejemplo el de empleado que muestra algunos datos. Con respecto a la programación o ya el proyecto en NetBeans, pues se me fue asignado algunos formularios, por ejemplo empleado y usuario. El formulario pues tiene un estilo muy normal, pero nosotros buscamos una manera de no ir modificando el formulario a patita, como se podría decir. Entonces ocupamos una librería que se llama JTattoo, que trae muchísimas clases para poderle dar estilos ya directamente al, al formulario. Solo tenemos que hacer esta codificación ViewManager, que es la clase principal, pues, donde se contienen las ventanas o los botones a la hora de correr el formulario. Y el look and feel es como apariencia y comportamiento, algo así se podría traducir. Le mandamos esto y le mandamos una de las clases que trae la librería JTattoo. Entonces, así está diseñado, pero a la hora de ejecutar el programa ya se muestra de esta manera. Si ven, es un poco más vistoso y pues sin necesidad de ir modificando tanto las propiedades de acá. Eh, Ahora bien, también se me encargó hacer hasta el instalador, pero antes de llegar al instalador también tuve que haber hecho el punto .exe para ejecutarlo en Windows, pero antes de eso también tuve que haber generado un punto .yar. Pero el punto .yar, si usted viene y le damos acá en limpiar y construir, nos crea un punto .yar, pero no empaqueta las librerías y no va a funcionar ese punto .yar. Entonces nos vamos a archivo y en este archivo XML pues creamos este código que lo que nos hace es empaquetar todas las librerías que hemos agregado a nuestro proyecto. Eso es lo que hace todo este código, empaquetar las librerías para cuando se cree el punto .yar si corra las librerías, o si ejecute o adquiera todas las librerías que hemos ocupado, como las de Hibernate, JTattoo y entre otras, las de Jasper, los reportes. Acá solo creé esto así se va a llamar el punto .yar. Y acá también, esta es la carpeta que va a generar donde se va a estar contenido el punto .yar. Ahora con este código le damos limpiar y construir y ya se nos crea un punto .yar, que es más o menos acá. Acá está la carpeta que nosotros nos ha creado y aquí está el punto .yar. Ahora bien, ya tenido esto y va a haber empaquetado las librerías, procedemos a crear el punto .exe. Pues el punto .exe lo creamos con el software que se llama Launch 4J, que se nos crea el punto .exe, pero también necesitamos crear un instalador y pues nosotros ocupamos el InnoSetup para crear eso. Y bien, nos quedaría de la siguiente manera. Este sería el instalador
y este sería ya el icono. Ya aquí ya está instalado, lo voy a ejecutar. Y como pueden ver, ya aquí ya puedo acceder al programa de nosotros, bueno, a la aplicación que hemos creado. Eso era todo lo que se me había asignado. Buen día, ingeniero Giovanni, espero que usted se encuentre bien. Mi nombre es Sara Esther Galán Gómez y en este momento le explicaré y enseñaré la parte que a mí me tocó en este proyecto práctico. Pues para empezar, como tal vez ya se lo dijo Jonathan, nosotros creamos la parte de la base de datos, la cual consistía en crear la base de datos, en la creación de cada una de las tablas que utilizamos y el insertar los registros. Además, a mí me tocó también crear el diagrama de entidad de relación. Entonces, una vez que nosotros terminamos nuestra base de datos, queríamos obtener ese diagrama entidad relación, y para eso nos fuimos en el menú, en la parte de database, y seleccionamos lo que es ingeniería reversa. Nos sale la siguiente ventana en la cual seleccionamos nuestra conexión a la base de datos, el localhost y nuestro username, el puerto y todo lo demás. Yo por mi parte sí lo voy a dejar. Entonces le pulsamos siguiente. Terminado este proceso, otra vez siguiente. Y aquí en esta ventana seleccionamos nuestra base de datos, que en nuestro caso sería construcción de proyecto, y le damos siguiente. Terminado el proceso, le damos siguiente, y aquí en esta siguiente ventana pues seleccionamos qué objetos queríamos incluir en nuestro diagrama entidad relación. En nuestro caso seleccionamos a todos, y también en donde yo investigué para sacar este diagrama me recomendaban siempre seleccionar en este check, aunque también me hacían saber de que en algunas ocasiones no deja seleccionado porque hay demasiados objetos relacionados, pero en este caso, como son pocos, sí me deja seleccionarlo. Entonces le doy ejecutar, y ya me está ejecutando el diagrama. Y por último, cuando se termina el proceso, le damos next y finalizar. Si está todo bien, finalizar. Entonces ya tengo aquí mi diagrama, yo lo puedo mover como yo quisiera. Ahorita por el tiempo solo un poco lo voy a mover, pero hasta aquí lo voy a dejar. Entonces ya ya lo he ordenado bien. Me voy a la parte de file, export. Puedo exportarlo en PNG o en todo este tipo de extensiones, pero yo lo quiero en PNG. Entonces le voy a colocar base de datos proyecto, y ahí ya lo tengo guardado como una imagen. Lo siguiente que me tocó realizar fueron los formularios. Cabe mencionar que no todos los formularios los realicé yo, ya que Jonathan diseñó los formularios de empleado, login y usuario. Y yo los demás formularios, siempre aplicándole el JTattoo que le explicó mi compañero Jonathan. Y así sucesivamente fui colocándole las imágenes a cada uno de los formularios y a los botones para que se viera más vistoso cada uno de los formularios. De igual manera, usted verá que en cada uno de ellos está su respectivo código para mandarlos a llamar y los métodos casi al final del código. Ahora bien, también se creó el menú principal, en el cual contendrá todos los formularios ya creados, por eso los creé tipo internal frame. Y ahora bien, el menú principal está compuesto por un menu bar, que sería toda la parte de arriba, y un desktop pane, que sería donde sería como el lugar donde mandaría a llamar todos los subformularios, por decirlo así.
Ahora bien, cada uno de estos botones también son imágenes. En esta de igual manera ocupé la propiedad icon y de igual manera en el paquete de imágenes mandé a llamar cada una de las imágenes que está. Si usted lo notó, estas imágenes en esta parte de aquí lo verá. Yo le coloqué yo diseñé la imagen del botón, ya que el JTattoo no se veía muy vistoso la parte de la palabra. Entonces yo diseñé cada una de las imágenes de los botones y pienso yo que se mira bastante bien. Un poco más de trabajo, sí, pero siento yo que se mira mejor. Ahora bien, cada uno de ellos manda a llamar a cada uno de los formularios. Y si nos vamos a la parte del código, veremos el código de cada uno de los eventos de mouse click. Para salir, para empleado, para cada uno de ellos, excepto para el de salir, con sus respectivas condiciones de usuario, quienes pueden ver y quienes no pueden ver tal formulario. Entonces, cada uno de ellos está aquí ya especificado. Y por último, para que esto tenga validez, también se codifica la parte de usuario del formulario de usuario. Entonces se manda a llamar usuario, un nuevo usuario, los pojos del usuario y también el menú que queremos. Y de aquí codifiqué la parte de validar usuario. Ahora bien, ya teniendo esto, podemos probarlo. En manera de ejemplo, admin 1, el inicio de sesión. Logramos observar que funciona bastante bien la parte de las imágenes, en la parte del diseño, también el JTattoo. Mandemos a llamar a los formularios. Vemos que los formularios se mandan a llamar fácilmente. Cada uno de ellos tiene, este formulario por ejemplo tiene sus respectivos botones con imágenes. El de empleado, el de maquinaria, gasto, tipo gasto, el de usuario, y también los podemos cerrar, el de acciones del usuario, el de tipo acción y por último el de salir. Muchas gracias, ingeniero. Buen día, ingeniero. Mi nombre es María José de Contador Calidad, del grupo de Solucionalidad. En esta ocasión me toca hablar sobre el código dentro de los formularios. Una vez teniendo ya la base, es decir, ya creado el diseño del formulario que tenemos aquí, teniendo también los pojos de cada tabla y los dados donde van las opciones también de cada tabla o de cada formulario, procedemos a realizar el código de cada formulario. En este caso tenemos el formulario de usuario, en donde tenemos como primer punto todas las importaciones de lo que hemos utilizado. Luego tenemos el instanciamiento de cada dado y de cada ojo que vamos a utilizar en este formulario. Aquí tenemos el primer método que hemos utilizado, que se coloca aquí para que al iniciar el formulario nos muestre todos los datos que hay en la tabla del usuario. Tenemos también el método para cargar el fondo. Luego tenemos el primer método que se utiliza para validar el usuario y para registrar las acciones que se han hecho en este formulario. Tenemos también el método de mostrar, que nos permite utilizar la tabla donde asignamos los encabezados de cada columna, de cada tabla que tenemos en nuestra base de datos, en este caso el código usuario, el empleado, el nombre del usuario, la clave y el tipo de usuario que es cada uno. Aquí nosotros asignamos a cada fila de la tabla. En este caso esto es la columna. Eso representa cada columna
de la tabla donde se va a ir usando cada dato que se encuentra en nuestra clase. Luego de este método tenemos el método que creamos para cargar el fondo, en donde utilizamos una clase que colocamos en utilidades, que es para llenar los combos de los formularios. Luego de esto tenemos el método insertar, en donde asignamos a nuestro usuario cada dato, es decir, para el usuario asignamos el código, el empleado, el nombre del usuario, la clave y el tipo de usuario que es. Y luego este instanciamiento que hemos creado, donde le hemos asignado nuestros datos, se manda a llamar el dado de usuario, en donde se encuentra el método insertar usuario, y luego insertamos nuestros datos. Si todo es exitoso, no nos va a dar ningún error y nos insertaría los datos. De lo contrario, si hubiese algún problema, es decir, alguna duplicidad de código o algún dato no está correcto, nos hace falta, nos aparecería el error que saca el error al insertar. Luego tenemos este método de limpiar, que nos permite limpiar o no asignarle ningún dato a cada TXT o cada combo box que nosotros tenemos en nuestro formulario. Básicamente es para limpiar nuestro formulario. Luego tenemos este método de llenar tabla. Este método lo que nos permite es que al hacer clic, luego vamos a ver los eventos que se utilizan en nuestro formulario. Cuando nosotros hacemos clic en una fila de nuestra tabla de usuario, lo que va a hacer es asignar a nuestros elementos del formulario, como el TXT, código, usuario, clave, los datos que se encuentran en la tabla. Es decir, que el de la primera columna, que es el código, nos lo va a asignar en el TXT código. En este caso aquí tenemos el que está en la columna 3 en este caso, o 2 si lo tomamos desde el 0, nos lo va a asignar en el TXT de usuario, y así sucesivamente con todos los datos. Y eso nos va a permitir que cuando nosotros seleccionamos una fila de la tabla se pueda llenar nuestros elementos del formulario. Eso por si necesitamos eliminar o modificar algún dato. Luego tenemos el método de modificar. Ese se utiliza similar al de insertar, pero lo que nos permite es solamente tomar todos los datos y modificar lo que nosotros hemos cambiado en nuestro formulario. De igual forma se guardan en nuestro usuario en el que hemos creado, que le vamos a asignar, y nos pregunta si deseamos modificar el usuario. Si la respuesta es sí, se procede a hacer todos los cambios llamando nuestro dado usuario y el método modificar usuario, y luego asignándole el dato o los nuevos datos que nosotros hemos asignado. Y luego nos aparece un mensaje en donde todos los datos están modificados con éxito, y si hubiera algún inconveniente para ejecutar algún método o la inserción de algún dato, nos aparecería en esta parte ya hay algún error. Por último tenemos el método de eliminar. Eso lo que nos permite es seleccionar. Si nosotros seleccionamos la fila de la tabla, nos va a permitir, o en todo caso solamente nos va a agarrar el código de ese registro, y con este dato es que se va a hacer la eliminación, ya que para eliminar sabemos que lo que necesitamos es saber cuál es el código del registro. Y de igual forma nos pregunta si deseamos eliminar el usuario. Si la respuesta es sí, se procede a eliminar el usuario mediante el método de nuestro DAO. Para finalizar, tenemos aquí los eventos que hemos utilizado, es decir, en donde vamos a asignar nuestros métodos. Aquí tenemos el botón de agregar, en donde colocamos el método de insertar. El botón de modificar, al hacer clic, nos va a mandar a llamar el método de modificar. El botón de cancelar, se le ha asignado el método de limpiar. Para el botón de eliminar tenemos aquí el método de eliminar,
y cada vez que hagamos clic sobre la tabla, sobre algún registro, nos va a mandar a llamar el método de tabla. Mi nombre es Randy Muñoz y voy a explicar mi parte en la creación de este sistema de gestión de proyectos de construcción. Primeramente explicaré la parte funcional y posteriormente explicaré el código y cómo se realizó cada una de las partes que se me fueron asignadas. Para eso vamos a iniciar sesión como administradores. Posteriormente vamos a probar otros usuarios para ver que hay distintos niveles de usuarios en el sistema. Bueno, como entré como administrador para mostrar la parte que hice y todo lo que funciona, pues vamos a comenzar por la parte de proyectos. En la parte de proyectos pues nos pedía aplicar las funcionalidades de la API de Maps para poder obtener coordenadas de las ubicaciones de los proyectos. Para eso tenemos este botón donde dice obtener coordenadas de Maps, y al dar clic se nos despliega pues un mapa que está completamente enlazado a la API de Google. Entonces en este mapa nosotros podemos seleccionar el sitio en donde va a ser la construcción, donde se va a realizar el proyecto, y él nos va a ubicar en las coordenadas de ese lugar. Entonces esto nos facilita bastante el acceso a las coordenadas de cualquier lugar donde se vaya a realizar un proyecto. Un detalle que quiero explicar es que aunque intentamos que los datos de las coordenadas se almacenaran directamente en el formulario del proyecto, esto no fue posible debido a las políticas del sistema que se utilizó para esto, o de la herramienta que es JX Browser, ya que es una herramienta de paga propietaria. Entonces se nos complicó un poco en ese aspecto la parte de la licencia, ya que con la licencia básica las librerías que permiten la interacción directa entre el JavaScript de esta herramienta y el Java Swing pues no se podían utilizar juntos. Pero dentro de lo que cabe y dentro del enunciado que nos da el proyecto, pues la idea es obtener las coordenadas, ¿verdad? Entonces ya teniendo las coordenadas nosotros podemos agregar un nuevo proyecto. En este caso vamos a ponerle que es el 5, vamos a poner proyecto test y lo vamos a poner la ubicación que es Santa Ana. El precio del proyecto, que en este caso lo vamos a poner en $10,000, y pues por el momento el proyecto estaría pendiente porque apenas se está creando, ¿verdad? Vamos a poner fecha que iniciaría en diciembre, el 1 de diciembre por ejemplo, y que terminaría el 30 de diciembre. Aquí tenemos los enlaces a las tablas de los gastos, del encargado del proyecto y de la maquinaria que se desea utilizar. Aquí podemos agregar el proyecto y vemos que se agrega perfectamente. Este es un test que se hizo anteriormente para probar la parte de la eliminación. Entonces vamos a eliminar nos pregunta si deseamos eliminar el proyecto, le damos que sí y nos da el mensaje que fue eliminado sin problema, ¿verdad? Entonces ya tenemos el proyecto, ya vemos que se puede eliminar, y ahora vamos a cambiar el nombre del proyecto para probar de que se puede modificar. Entonces le vamos a poner proyecto Santa Ana, vamos a dar en modificar y sí, y ya pues el nombre del proyecto ha sido modificado sin ningún inconveniente. Entonces teniendo ya esto, vemos de que la parte de la conexión a la base de datos y el mantenimiento de los datos como tal funciona, y que la herramienta de la API de Google Maps es la que nos ayuda a obtener las coordenadas para la ubicación de nuestro proyecto.
La parte de los reportes le explicará otro compañero. Y este botón de cancelar lo que hace es limpiarnos, pues en este caso tenemos seleccionado un proyecto, nos permite limpiarlo y a la vez actualiza la tabla de los proyectos que tenemos en la base de datos. Es lo que hace el botón de cancelar. Entonces, similar funcionan los demás formularios. Vamos a continuar con el de empleado, que también fue parte mía desarrollarlo. Y de igual forma tenemos toda la información del empleado. Tenemos un ejemplo aquí para eliminar. Le damos que sí. Y se elimina. Y vemos de que el menú es similar. Tenemos las mismas opciones. Y de igual forma la parte del reporte, que en este caso es la boleta de pago, le correspondió hacerla a otro compañero. Así que lo vamos a dejar hasta ahí, esta explicación. Vamos a pasar a la parte de las acciones o logs, que es donde se muestran las acciones que se han estado realizando dentro del sistema y qué usuario las ha realizado. Como se puede ver aquí, como yo estoy utilizando el administrador o el admin 1, es el que aparece en la mayoría de casos, ¿verdad? Y podemos ver que aquí guarda toda la información con su fecha y con su hora. Por ejemplo, aquí está el empleado que acabamos de eliminar. Aparece eliminado este día a las 4:31, pues vemos de que sí, los datos se están almacenando correctamente para cada una de las acciones que se realizan. Anteriormente estuve haciendo varias pruebas y por eso es que aparecen bastantes inicios de sesión. Pero tras nuestro último inicio de sesión, pues tenemos aquí detallado que insertamos un nuevo proyecto. Sí, este fue el último inicio de sesión. Aquí insertamos un nuevo proyecto, eliminamos otro proyecto, posteriormente hicimos una modificación y por último hicimos la eliminación del empleado. Entonces cualquier cosa que se vaya haciendo dentro del sistema, pues la parte aquí de las acciones de usuario lo almacena y va guardando el detalle de las acciones que se realizan y en qué tabla se realizan o en qué formulario. Ahora, con la parte de usuarios y los niveles de usuarios, para eso voy a utilizar otro usuario para acceder, para que se vea que dependiendo con qué usuario se inicie sesión, pues así va a funcionar el proyecto. Entonces vamos a ingresar. En este caso, pues aquí se puede ver la información de los usuarios desde la base de datos. Igual se puede acceder desde el sistema, ¿verdad? Pero para que vean la diferencia en los niveles de usuarios que se ha configurado, vamos a mostrarlo aquí. Yo estaba como admin 1, que es como administrador, y vamos a entrar, por ejemplo, como admin 3, que en este caso sería supervisor, para hacer pruebas. Entonces admin 3, iniciamos sesión y por ejemplo, si yo como admin 3 intento ingresar a la parte de usuarios, no voy a poder, porque solo el administrador tiene privilegios para crear nuevos usuarios. Igual si entramos como admin 4, que en este caso sería empleados, tendremos aún más limitantes dentro de las opciones que ahí tiene el sistema. Entonces ahí entramos como admin 4 y por ejemplo ya no puedo entrar a proyectos ni a empleados porque es información bastante, digamos, crítica. Sin embargo, sí puedo entrar a la parte de los tipos de gastos, por si yo soy el encargado de asignar los tipos de gasto. A la parte de usuarios no voy a poder entrar porque ahí solo es para el administrador. Y a la parte de acciones, pues sí se puede entrar, pues, porque ahí se tiene la información nada más, solo se puede consultar, no se puede alterar ni nada por el estilo. Entonces con estos accesos se restringe pues la usabilidad del sistema y pues se puede ir adaptando a las necesidades del cliente, ¿verdad? Entonces ahora voy a explicar la parte del código, cómo se desarrollaron estas cosas que he explicado ya la funcionalidad.
y vamos a comenzar por ejemplo con las acciones o los logs. Para configurar o codificar los logs, pues primeramente se hacen las importaciones de las tablas que se necesitan. Y bueno, ese es el formulario en sí, el que muestra los logs. Pero para que los datos se vayan almacenando, el código tiene que estar dentro de todos los otros formularios, el código necesario para poder almacenar cada acción que se realiza. Entonces, vaya, por ejemplo, aquí tenemos, estas sí son las importaciones necesarias dentro de otro formulario para poder almacenar los logs en la tabla de logs o acciones. Entonces, aquí nos venimos y vemos que este es el método que nos almacena los logs. Para almacenar una acción o un log, simplemente necesitamos saber qué usuario es el que está realizando la acción, qué tipo de acción está realizando el usuario y la hora y la fecha en que lo está realizando. Con estas tres cosas nosotros ya tenemos la información necesaria para almacenarlo en la base de datos. Y directamente mandamos a llamar el método ya en cada uno de las acciones que realiza. Por ejemplo, al insertar, aquí vemos de que está realizando la acción de insertar. Seleccionamos el código 2 de tipo de acción y mandamos a llamar a nuestro método log, que es el que acabamos de explicar arriba, con la información del usuario que obtuvimos desde el formulario menú y con el tipo de acción y la información que le estamos asignando aquí, porque es lo que él está realizando en el sistema. Entonces, eso así funciona eso. En la parte del proyecto, y la parte quizás más compleja, fue la parte de los mapas. Y para ver el código de cómo funciona esto, lo tendríamos que ver en varias. Es un poco largo y complicado, pero para resumirlo, necesitamos obtener licencias tanto de la API de Google. Hay que crear una cuenta y obtener una licencia para poder ejecutar la API, como para poder mostrarla, que en este caso se utilizó la herramienta de JX Browser, que también necesitamos la licencia, y es lo que mencionaba anteriormente, de que esta licencia es gratuita, dura 30 días y trae sus limitaciones. Entonces, ya una vez pagando la licencia completa, entonces tenemos muchas más opciones y muchas más facilidades para realizar y mejorar los proyectos, ¿verdad? Aquí tenemos la parte de la llamada a la API, que la API se almacena en un archivo local. Para este proyecto se utilizó la ruta más simple, que es en el disco local C. Ya mandamos a llamar este archivo, que es Simple Map. Lo voy a abrir con otro editor. Vamos a elegir otra aplicación y aquí está el Sublime Text, para que se vea mejor la parte del código. Entonces aquí podemos ver que utilizamos HTML. Dentro del HTML agregamos una parte de estilos o de CSS. Posteriormente a eso agregamos los diferentes campos que necesitemos. En este caso yo aquí estoy mostrando la latitud y la longitud que se está obteniendo directamente de la API. Y pues también yo creé estas funciones necesarias para inicializar y ejecutar la API de Google. Todo esto pues fue investigación que se tuvo que realizar para el proyecto. Aquí está la dirección a la API de Google, y dentro de esta dirección tenemos la parte de key, que como les mencionaba es la llave que nosotros tenemos que solicitar a Google para poder utilizar su API dentro de nuestros proyectos. Entonces, ya teniendo esa key, esa llave o esa serie o ese serial, pues ya nosotros podemos ejecutar nuestras APIs directamente en nuestros proyectos. Aquí solo se le agrega la información del idioma y de la región, y ya con esto pues nosotros estamos ejecutando toda la parte de la API de Google. Después ya la parte que se le codifica al botón es básicamente crear un engine
una instancia de engine, que ya todo esto es básicamente del JX Browser. Aquí le asignamos la clave o la licencia de pruebas que nos han asignado. Creamos un nuevo browser, mandamos a llamar el archivo, que en este caso es una API, pero puede ser cualquier archivo web, puede ser una página web directamente en línea. Nosotros aquí ponemos la dirección de la página y se nos va a ejecutar en nuestra aplicación, así como cualquier otro desarrollo que nosotros hayamos hecho en el área web. Posteriormente aquí creamos el view, que es donde vamos a meter, digamos, nuestro browser, y finalmente creamos el JFrame, básicamente el formulario donde vamos a mostrar nuestra API, nuestro mapa. Entonces, ya teniendo una vez todo esto, al presionar el botón, él automáticamente ejecuta todo lo relacionado con la API de Google. Ahora vamos a continuar con la parte de la configuración general del proyecto. Básicamente, pues yo hice toda la configuración general, las configuraciones de Hibernate, la creación de los DAO, completamente le hice yo todos los DAO, y los pojos, también los creé todos los pojos, y la parte del archivo también, que parte, digamos, dentro de la configuración de Hibernate va el archivo Hibernate útil. Nota importante aclarar de que en realidad el sistema maneja todas las claves encriptadas, que al momento de realizar las pruebas o grabar los videos, pues por cuestiones de facilidad no estaba todavía eso para hacerlo más fácil, pero como requisito de proyecto, pues el sistema realmente sí maneja la encriptación. Vamos a actualizar aquí. Por ejemplo, si yo ingreso al sistema, pues yo pongo la clave normal, corta, pero pues al hacer una clave encriptada, pues se almacena con mucho más datos. Entonces yo puedo acceder al sistema, y como la parte de usuarios es solo para el administrador, podemos ver de que las claves aquí están almacenadas con un encriptado. Entonces, si yo agrego un nuevo usuario, por ejemplo le pongo admin5, y de contraseña yo le voy a poner 123, pero al momento de guardar vemos de que lo agrega y encripta de una vez. Y si nos vamos al SQL, igual aquí refrescamos y vemos de que efectivamente todas las claves se trabajan de forma encriptada, y eso mejora el nivel de seguridad del programa y del sistema en general. Voy a explicar la parte de reportes del proyecto. En mi proyecto se incluyeron 4 reportes. El primero es el de la boleta de pago del empleado, que se generará por empleado. Los proyectos que están en proceso y se iniciaron en ciertas rango de fechas. Los proyectos que fueron finalizados en cierto rango de fecha, y el monto total de gastos que hay por proyecto. Para este reporte se utilizó la siguiente consulta de SQL. A la tabla de proyecto se trajeron los siguientes campos: código, proyecto, estado, fecha de inicio y fecha de fin del proyecto, y se hizo la sumatoria de el monto que hay de gastos por proyecto. Se utilizó el siguiente parámetro, que es el del código del proyecto, para especificar de qué proyecto queremos traer el dato. Y este proyecto se mira de esta manera. Escoge el proyecto y muestra el detalle del proyecto y el monto total de gastos. El siguiente reporte, proyectos finalizados, tiene la siguiente estructura. La siguiente consulta, es a la tabla de proyectos, todos los campos de esta tabla, y tiene una condición. Se traen todos los proyectos que estén en estado finalizado y que la fecha de inicio y la fecha de fin estén entre el siguiente rango, que son los 2 parámetros que va a escoger el usuario para generar el reporte.
caso, eh, reporte se ve de esta manera. Todos los proyectos, los datos de los proyectos finalizados en ese rango de fecha especificado. El siguiente reporte es el de los proyectos en proceso. La consulta SQL es igual a del proyecto anterior. La diferencia es en la condición, se traen los proyectos en estado en proceso y que los cuales la fecha de inicio están dentro del rango de fechas que se especifican. ¿Cuáles son los dos parámetros que establece el usuario? En este caso es, por ejemplo, se traen los proyectos en estado en proceso y los demás datos de cada proyecto. Y el último reporte es el de la boleta de pago. Para este se hace una consulta SQL de la tabla de empleado. Se traen los siguientes datos y se hacen los siguientes cálculos. En este caso, para calcular los descuentos que son de IS, AFP y renta, que vienen a partir del sueldo base. También el total de descuentos y el salario final, dependiendo del salario base y los descuentos. Y el único parámetro es el código de empleado para especificar de qué empleado se va a realizar esta boleta de pago. Este se ve de esta manera. Vamos a escoger el empleado. Y se detalla la información del empleado primero y luego los descuentos que se le aplican, así como el salario final que se le va a devengar. Los reportes que tienen que ver con los proyectos se llaman en el formulario de proyecto. En este caso, el botón del primer reporte que se encuentra en la pantalla de proyectos, aquí están los botones de los reportes. El primer reporte es el de proyectos finalizados, por ejemplo. Se manda un mensaje donde se le dice al usuario que debe especificar las fechas. En este caso, la fecha 1 es, por ejemplo, 2020, 11, 2020, 12, 31. Se le avisa en qué rango se va a generar el reporte y se genera. El siguiente reporte es los proyectos en proceso. Generará el reporte de proyectos iniciados entre el 18, el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2019. Y se genera el proyecto. Y el último es el de gastos por proyecto. Para este hay que seleccionar un registro, es decir, un proyecto para saber cuál fue el gasto total de ese proyecto. En este caso, el proyecto 1 se genera. En este caso fue 49.400. En los eventos de estos tres botones se establecen el siguiente código. La conexión para poder recuperar los datos, se crean unas variables dependiendo de los parámetros que se le van a mandar. En el caso de los reportes que solicitan fechas, se crearon dos variables tipo string para recuperar esos valores y mandarlos como parámetros. Se solicitaron por medio de JOption Paints y se incluyeron en el Jasper Field Manager junto con la ruta del reporte. Para el del reporte de gastos, se recupera a través del el campo del código del proyecto y es el código del proyecto que se manda en tipo entero como parámetro para generar el reporte. En el caso de la boleta de pago, esa se genera en la pantalla de empleado, la cual es la siguiente. Aquí está el botón de boleta de pago. Para esto también hay que seleccionar el empleado del cual se quiere generar la boleta.
Sí, ingeniero.